Bueno, habíamos estado viendo los registros. En realidad, antes de empezar, ¿algo que quieren que revisemos o seguimos? Antes de continuar, ¿quieren que revisemos algo de lo que vimos la clase pasada? ¿Alguna duda o seguimos? Yo quisiera saber si es que se podría repasar el cálculo de lo que era el divisor. Sí. Básicamente, hay un reloj que ingresa al módulo de UART que viene del subsistema del reloj y que está atado a la frecuencia de operación en la que queremos utilizar el procesador. ¿Sí? Y la división se hace internamente dentro del UART. Para eso tenés dos opciones. La opción simple sería esta. La opción completa es agregando el registro fraccional. La opción simple sería cuando... La opción simple es, dividís esto en 16 y en la frecuencia que vos querés que funcione, o sea, pasás esto para acá y esto para acá, ¿sí? Y te va a dar un número, acá pones el nivel bajo y acá pones el nivel alto. Y si haces al revés, como vos vas a redondear, te va a dar que el cálculo no es exacto. Yo les voy a mostrar, una vez que terminemos con esto, traje todo eso para mostrarles código y para mostrarles la frecuencia con el osciloscopio en la que estamos saliendo en el caso 1 y en el caso 2. Los cálculos que nosotros vamos a usar son 204 mega es la frecuencia de clock. Esta. Y 115, 200 es la frecuencia esta. Claro, si vos haces la división, tenés que el divisor sería 204 dividido 16 por 115, 200. Y esto da 110 con 66, creo que era, 67, una cosa así. ¿Sí? O le pones 110 o le pones 111. Para saber la velocidad efectiva, volvés a hacer la cuenta al revés. La velocidad, esto sería el divisor, ahora, D, velocidad de modulación D, va a ser 204 sobre 16 por 110 o 111, lo que hayas puesto. Y esto te va a dar por encima de los 115, 200, por debajo de los 115, 200. ¿Sí? Para calcular estos, lo que te proponen es este algoritmo. Este algoritmo te dice que calcules el divisor, ¿sí? De esta forma, te da 110. Y después calcules 204 dividido 16, 115, 200 y 110. O sea, el valor de velocidad que vos querés y el valor de velocidad, el valor de divisor que elegiste después de redondear. ¿Sí? Y en función del valor que te dé acá, vayas a una tabla y hagas un tanteo, porque en definitiva es un tanteo. ¿Sí? Por ejemplo, para nosotros nos va a salir que estos parámetros son 1 y 3. Con 1 y 3 nos va a dar que la velocidad de modulación es 204 dividido 16 por, en realidad, primero tengo que volver a calcular el divisor, pero usando este término. O sea, 204 dividido 16, 115, 200,
1 más 1/3. ¿Sí? Con eso, esto me da ahora 83.009, creo, una cosa así. ¿Sí? Y si vuelvo a hacer el cálculo que planteábamos recién, me va a dar que ya no hace falta buscar fraccional, ya me va a dar en ese rango. Es bastante obvio porque acá perdí 2/3 de entero, acá perdí nada más que 0,09. Entonces, la idea es, primero vamos a configurar con 110 y sin fraccional. Y vamos a ver la velocidad que nos da. Así todo va a recibir datos. O sea, así todo el receptor se la va a aguantar. Y después vamos a poner 83 y 1/3 de fraccional y vamos a ver que da exactamente 115.200. ¿Sí? En el otro da 115.900 con 110. ¿Sí? De todas formas, ustedes en los laboratorios, o sea, esto cambia de procesador en procesador. Siempre es una historia conseguir el divisor. ¿Sí? Porque siempre es un tema que la frecuencia a la que estás trabajando no es múltiplo exacto de la frecuencia que vos querés. Entonces, todos tienen alguna forma de ajuste fino. ¿Sí? En el caso de este, es de esta forma. En el caso de otros, directamente se aplica un multiplicador, un divisor de entrada, y entonces vos multiplicás para ir a un múltiplo que sea más fácil, ¿sí? Y redondeás. Por ejemplo, acá multiplicás por 3, esto multiplicado por 3 casi da entero, después dividís en 2 y ya está. ¿Sí? Y resolvés de esa forma los decimales, multiplicando y dividiendo. ¿La guardia esta tiene esos multiplicadores? No, tiene esto. Tiene esto. Otras tienen otra cosa. O sea, eso en general, hay cosas que son más o menos comunes a cada fabricante y hay cosas que después hay que buscarla en el fabricante en particular con el que estén trabajando. ¿Sí? Es más, vamos a ver que después, en general, el fabricante les va a dar una librería que se encargue de configurarlo solo. O sea. Pero eventualmente, me ha pasado, la librería tiene un error y no la configura a la velocidad a la que yo quiero. O estos 204 también necesitan ajuste, porque no están con un cristal, sino que están con un oscilador RC que tiene más o menos 25% de error. Entonces, acá tenemos tanto error que esto no da, no por los divisores, sino porque esto no está en 204. ¿Se entiende? Entonces, los problemas de velocidad asociados a la UART están. En cuanto transmiten y no reciben del otro lado, en general una de las buenas cosas que tienen que hacer es poner un osciloscopio, transmitir un patrón y medirle el ancho del bit y ver si está en el que corresponde. ¿Sí? Porque es bastante probable que le hayan pifiado al ancho del bit, si algo no anda. Después, los detalles exactos de cómo se configura en este procesador es relativamente anecdótico. Cambia de procesador en procesador. En todos, la configuración del reloj es una historia, pero una historia distinta en cada uno. Bien, ¿alguna otra duda? Habíamos visto el registro de estado de línea. ¿Sí? Bueno, esas son las tablas fraccionales para buscar el que más se acerque. Y después habíamos visto el registro de control de línea. Este registro configura cómo vamos a hacer la transmisión. 5, 6, 7, 8 bits, un bit de stop o 2 bits de stop. O sea, todos los parámetros que habíamos dicho que teníamos que saber antes de empezar la comunicación se setean en este registro. ¿Sí? El registro de estado, también lo habíamos discutido, los bits, ¿sí? ¿Para qué eran cada uno? Este bit, bueno, ¿vale la pena que repita los bits o sigo? Sigo o repito. Vamos a ver cómo les va en el quiz después. Bueno, creo que estos los habíamos visto todos y ahí habíamos quedado. Hay un bit que les permite habilitar o apagar el transmisor. ¿Sí? Ese bit les permitiría hacer, también trabajar en half duplex o hacer control de flujo por software. Entonces, si ustedes apagan el transmisor, esto se queda en alto y no interfieren en la comunicación. ¿Sí?
Interrupciones. Es bastante habitual utilizar estos módulos por interrupciones. Ustedes tienen una única, en este procesador, en este diseño, hay otros que son distintos, pero en este diseño van a tener una interrupción por cada UART. Hay 4 UART, van a tener 4 vectores de interrupción. El vector va a ser el mismo sin importar el evento que haya ocurrido. Es decir, cuando llegue un carácter, si ustedes habilitan interrupción por que llegue un carácter, va a ir a una rutina de servicio. Si ustedes habilitan una interrupción cuando se transmite el carácter, va a ir a la misma rutina de servicio. Entonces, básicamente por cada bit de los de estado que vimos recién, vamos a poder decir si queremos que eso genere o no interrupción cada bit en particular. ¿Sí? Y nosotros vamos a tener que leer en la rutina de servicio la línea de control de estado para saber cuál es el motivo de la interrupción, teniendo en cuenta que pueden suceder las dos al mismo tiempo. O sea, puede ser que la interrupción se junte el envío de un carácter y la recepción de un carácter. ¿Sí? Entonces, este bit dice si quiero que haya una interrupción cuando el bit de dato recibido está en 1. Este bit me dice si quiero que haya una interrupción cuando el bit de dato para transmitir está en 1. ¿Sí? Solo tengo interrupción por registro de holding vacío, o sea, el que yo escribo. No tengo interrupción por fin de la transmisión. ¿Se acuerdan que había 2 bits? Bueno, el último bit no tiene interrupción. No tengo interrupción por ese bit. En otras sí lo tengo. Esto es interrupción, porque la línea de recepción se fue abajo. ¿Se acuerdan que si la línea de recepción se iba abajo por más de 8 bit time, entrábamos en un break? Bueno, en ese caso estaría por acá. ¿Sí? Esta UART tiene, yo no lo indagué mucho, un modo de autovelocidad. Entonces, puede recibir una trama, recibir una serie de datos y ajustar automáticamente la velocidad en función de medir los anchos de los pulsos y configurarse la velocidad automáticamente. En ese caso hay una etapa de detección de velocidad previa a la transmisión. ¿Usted necesitaría mandar una trama basura? Necesitarías mandar, la verdad es que no lo vi en detalle en el manual, porque eso es algo que tiene esta, no tiene las otras que yo había usado. Probablemente tengas que mandar algo como lo que yo estoy mandando ahora al osciloscopio, 0x55. Con eso vos lográs un patrón de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Justo a continuación del bit de start tenés un 1 y así. Entonces con eso podés medir el ancho de los bits y calcular la velocidad automáticamente. ¿Sí? Entonces esto lo que hace es decidir si ya completé la parte de negociación de la velocidad para empezar a recibir datos reales y empezar a transmitir. ¿Sí? Tendría que agregar una cabecera, digamos, ¿sí? Destinada nada más que a sincronismo. Hay un registro, o sea, cuando ustedes entran en interrupción, tienen 2 registros. Por un lado tienen el registro de estado que les dice si llegó un carácter, si tienen un carácter pendiente, si tienen que mandar, etc. Pero por otro lado tienen algo que es la primera vez que lo veo también de vuelta en una UART, un registro que les dice cuál es la causa de interrupción, pero a nivel global. Ustedes deberían de ver estos registros, estos valores, y en función de esto ir revisando los flags de estado. Entonces, lo que les dice es primero que se fijen en el estado de línea a ver si hay, por ejemplo, un overrun o un error de paridad.
¿Sí? Si el registro de estado tiene un overrun o un error de paridad, en este registro se va a poner un 3. Porque como eso es lo más prioritario, es como que les está diciendo, lo primero que tienen que hacer es fijarse esto. Si ustedes encuentran un 3, tienen que ir a ver, está más abajo, los bits de estado. Si no es eso, les va a poner un 2 y quiere decir que tiene un dato para leer. Fíjense que el control de si el carácter llegó bien o si perdí un carácter es más importante que incluso leer el nuevo dato que llegó. Si no mandé el carácter, entonces el aviso de un timeout tratando de mandar el carácter y si no, recién cargar el próximo carácter a mandar. ¿Sí? Esto como que sintetiza todos los flags que tienen en el registro de línea, pero priorizados. Entonces, ustedes deberían de ir viéndolos en el orden en el que corresponde. ¿Sí? También pueden ver directamente los registros de estado de línea. O sea, realmente esto no le encontré mucha utilidad. Si se fijan, acá tienen cuáles son los bits. Estos son los bits del registro de estado. ¿Sí? Overrun, error de paridad. ¿Sí? Y lo primero que tienen que hacer es leer el registro de estado de línea, el que tiene todas las banderas, para ver si hay alguna de estas situaciones. Si no, entonces, fijarse si es un dato disponible, leer el registro de recepción. Si no, esto les avisa que la FIFO está llena y no recibieron un dato. Y si no, mandar un dato. ¿Sí? Directamente, a mi entender, también podrán leer los registros de acá. O sea, estos bits y listo, para eso están. Control de FIFO por hardware. Con este bit habilitan o no la FIFO. Con estos bits purgan la FIFO. ¿Sí? Cuando empiezan a transmitir o cuando cambian las configuraciones, se quieren asegurar de que no haya quedado nada sin transmitir, escribir un 1 en esto borra la de recepción y la de transmisión. Esto habilita el modo DMA y esto habilita el punto en el cual se va a disparar, en principio, el dato disponible. Si yo tengo un carácter en la FIFO de recepción, ya voy a tener el flag de que tengo un dato disponible. Si tengo 4 caracteres, si tengo 8, si tengo 14. En realidad en el código que está, yo lo probé y llega siempre, o sea, ponga el nivel que ponga acá, en la primera ya tengo una interrupción, en cuanto llega el primer carácter. Puede ser que esto afecte al DMA, o sea que recién cuando llego a este nivel dispare la DMA. ¿Sí? Pero que para interrupción ocurra en la primera. La realidad es, yo les voy a mostrar ahora las pruebas, hice 2 pruebas. La primera prueba es habilitar y apagar la FIFO. Si la FIFO tiene, como dice, 16 caracteres, y yo mando 4 caracteres, yo debería de escribir 1, 2, 3, 4 inmediatamente. ¿Sí? Yo les voy a mostrar el código, van a ver que escribo 1, 2 y se frena. Y hasta que no salga el primer carácter, no se manda el carácter que sigue. Indistinto de que acá ponga un 1 o un 0. Con cualquiera de los dos valores es exactamente lo mismo. O sea que si tiene una FIFO de transmisión, no la supe configurar. Pero todo lo que dice la FIFO de transmisión en el manual es eso. ¿Sí? Con la de recepción lo mismo. Acá dice que esto es cuántos datos tienen que estar para que se active la interrupción. Lo vamos a probar. Le vamos a poner que queremos que se active con 4 datos y van a ver que recibe un carácter y se activa la interrupción. ¿Sí? En teoría es para eso. En la práctica yo no lo pude hacer andar. ¿Cómo manejamos los dispositivos desde C? Porque acá no vamos a trabajar en Assembler. ¿Sí?
Bien, acá voy a escribir. ¿Se acuerdan de los struct en C? ¿Para qué sirven? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O empiezo por ahí? Ajá. ¿Y qué es una estructura? Series de variables que contienen distintos tipos de datos, o varios tipos de datos, o varios datos. Es solo una clase. Te estás metiendo en un berenjenal. Te aviso. Te aviso. Era básicamente un objeto que podía tener como atributo y ya está. Mucho para decir objeto. No, decir objeto es una banda. Una variable. Una variable que contiene las variables. Un struct es una variable que contiene datos de distinto tipo, ordenados, ¿sí? Y que siempre están ordenados de la misma forma. O sea, esto es un bloque de memoria consecutivo, igual que un array, solo que en el array todos los elementos son del mismo tamaño y acá todos los elementos pueden ser de distinto tamaño. ¿Sí? Cuando yo acá declaro un int 8t, para que sepamos seguro que es de 8 bits, RDR y un int 8t THE, por ejemplo, yo sé que si tengo un puntero a esto, este dato va a ser el puntero más 8. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros conectamos en el mapa de memoria, el tema ese que pasó sin pena ni gloria porque era el parcial, un dispositivo, le asignábamos una dirección base. Y sabíamos que de la dirección base, el primer registro era el RDR, el segundo registro era el THE, etc. Y si teníamos más de un dispositivo, esta estructura se mantenía y lo que hacíamos era poner un segundo dispositivo en otra dirección de memoria. Por eso, si volvemos para acá atrás, esto está en el 1008, en el 408, 1008, en el 400C, 1008, en el 400C, 2008, ¿sí? En función de qué dispositivo está. Este registro está en base más 8. ¿Sí? Es decir, está siempre en la octava dirección a partir de la dirección base donde está puesto el dispositivo. Fíjense que si yo asigno espacios compatibles con los tamaños de los registros y después pongo un puntero al inicio del dispositivo, puedo hacer el puntero flecha RD y sé que voy a estar accediendo a este registro. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, lo que van a encontrar en los archivos del fabricante es un cast de la dirección 4008.1000 sin el 8 a un puntero a estructura que tiene todos los registros del dispositivo. ¿Sí? Y a eso le van a llamar wart3. Desde C, ¿qué van a hacer? wart3 flecha el nombre del registro. Esto es el puntero a la base del dispositivo. Y esto, con el struct, sabe cuánto le tiene que sumar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tienen variables ya predefinidas, que no son variables, porque no se pueden poner en cualquier lado, y que no están apuntadas a memoria, ¿sí? En donde esto está asociado a la dirección del dispositivo, y está declarado como si fuera un struct, donde cada uno de los registros, tengan el tamaño que tengan, están declarados en función de esto. ¿Sí? De esa forma van a acceder a los dispositivos en C.
simplemente con una serie de constantes apuntando a las direcciones de base de cada dispositivo. ¿Sí? Vamos a ver código. Ven y todo. Bueno, profe, por la duda, va a ser como micro que podemos desaprobar estas cosas. Es mucho más fácil que micro. Yo pensaba que íbamos a tener que configurar nosotros la constante y la dirección. No. No, la idea... A ver. Esperen, esperen, no desesperen tan pronto. Empecemos por main. ¿Qué tengo? Una llamada a un montón de funciones que configuran el reloj, las teclas, la salida y demás que no me interesa, se supone que ya la saben, todo GPIO. Está metido ahí en BSP Init. ¿Sí? No es parte de esta asignatura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a cada pin había que asignarle la función que queríamos usar? Porque tenían 8 funciones. Bueno, la UART es otra función. ¿Qué estoy haciendo? Asignando a los pines que voy a usar efectivamente como TX y RX la función de TX y RX. ¿Sí? Entonces, buscando por ahí en algún lado, me fijé cuál era el pin, acá le puse un define para que sea más fácil, está arriba, y les corresponde función 2 a los dos. ¿Sí? Entonces, con esto le estoy diciendo que no los quiero usar ni como GPIO, ni como timer, sino como RX y TX. ¿Sí? Y después voy a hacer una configuración manual. Primero les voy a mostrar cómo se hace a mano, después les voy a mostrar cómo se hace con las rutinas del fabricante, que es más fácil que lo que van a usar en el laboratorio, así que dejen de llorar. Estamos acá. ¿Qué hago con la configuración manual? LPC UART es el símbolo que dan ellos para trabajar con la UART 3. Por donde tengo yo conectadas las cosas del osciloscopio, tengo que usar la UART 3. ¿Sí? Entonces, declaro mi propio puntero por si quisiese cambiar de idea y usar otra, simplemente. ¿Sí? Este puntero es igual que esto y es un puntero a este tipo de struct, que si quieren, después lo vemos cómo es. Habilito el clock para la UART, ¿sí? Es decir, le pido al sistema de clock que mande la señal esa de 204 a la UART. ¿Por qué? Porque si yo no voy a usar la UART, apago el clock y ahorro energía, porque si tengo un clock andando, tengo flancos, tengo capacidades consumiendo. Entonces, el módulo de reloj tiene la posibilidad de decir, todo esto que no lo uso, apagalo directamente y le corta clock. ¿Sí? Entonces, prendo reloj para la UART que voy a usar. Esto es responsabilidad del sistema de clock, que no lo vamos a estudiar. ¿Sí? Y llamo a una configuración básica donde no voy a hacer ajuste de fraccional. Voy a hacer lo más sencillito posible. Vamos a la configuración. Escribo en el registro FCR en el de las FIFOs. Estos son máscaras que tienen los bits que corresponden. Por ejemplo, esta tiene el bit 0 en 1. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para habilitar la FIFO. Esta tiene el clear del FIFO de RX, que era el bit 1. Y esta el bit 2. O sea, escribo los 3 primeros bits en el registro, con lo cual habilito la FIFO, borro la FIFO de TX y borro la FIFO de RX. Después podríamos poner acá el trigger, el nivel de disparo. ¿Sí? Todo eso va en ese registro. Lo puedo hacer una vez, lo puedo hacer en varias veces. Deshabilito el transmisor para configurar toda la parte del reloj.
Deshabilito las interrupciones. Todas las banderas, todas las posibles fuentes de interrupción las pongo en 0. Configuro el registro de control. 8 bits, un bit de stop, sin paridad. ¿Sí? De nuevo, estos son símbolos que ya tienen los patrones de bit para lo que yo quiero. Todo eso me lo da el fabricante. O lo puedo hacer yo. Esto era el bit 0 y el bit 1 en 1, creo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea más legible que las constantes numéricas. Esto, sí. Esas constantes las cargamos acá en el archivo C. Esas constantes en realidad yo las estoy usando directamente como me las dio el fabricante, porque el fabricante ya me dio un archivo donde está todo esto predefinido. Pero eventualmente, si lo tuvieras que hacer vos, sí, pones arriba los define y le asignás los valores de cada campo. ¿Sí? La idea es que esto es mucho más legible que el 032, que tendrías que sentarte a ir a ver el manual, a ver el 032, que significaba separar los bits por cada lado. En cambio, de esta forma, sigue siendo una constante, porque el compilador hace el OR de esto, con esto, con esto, y guarda la constante final del OR. Pero para vos es más fácil de leer qué estás queriendo hacer. ¿Sí? Sin ni siquiera saber cómo se llama, si lo quiero pasar de 8 bits a 7 bits, seguro tengo que poner un 7. Chao. ¿Sí? Si quiero poner 2 bits de stop, seguro lo tengo que poner acá. Y si quiero habilitar paridad, no sé, tendré que buscar acá, en lugar de disable, será none, o será odd, o será even, ¿sí? Pero por ahí anda. ¿Sí? Entonces, lees la hoja de datos y el manual una sola vez cuando escribís los macros eso y después nunca más. ¿Sí? Esa es la idea en realidad. ¿Sí? Pero a la larga lo que estás haciendo es ponerle un nombre a constantes. ¿Sí? El ACR es un registro que no vimos, que hace control de no me acuerdo qué, sinceramente. Esto lo podría sacar incluso. Habilito el acceso al divisor. El divisor estaba bloqueado. Había un bit para decirle si podía o no manipular el divisor. Entonces, fíjense que al LCR le seteo el bit del divisor con un OR. Lo que estaba lo mantengo, lo que puse acá lo mantengo, y le pongo en 1 el bit para poder acceder al divisor. Escribo los valores que habíamos dicho, 110 y 0. La parte alta 0, la parte baja en 110. Estamos acá. Deshabilito el acceso al divisor. Este bit está en 1. Esto es inversión bit a bit. Ahora me queda un 0 en ese bit. Hago un AND. Eso queda en 0. Todo lo demás queda en 1. ¿Sí? Y habilito el transmisor. Una vez que terminé de configurar, estoy en condiciones de empezar a transmitir. ¿Sí? Vuelvo al programa principal. Ahí. ¿Sí? Fijo la prioridad de la interrupción. Prioridad 0, máximo. ¿Sí? Esto es el número de interrupción que también me da el fabricante. Ya me hizo la gauchada de ponerle UART 3YRQ en lugar de tener que buscar que es la 27. ¿Sí? Seteo la prioridad, habilito la interrupción. Esto se encarga de ir, ver cuál es el registro que le corresponde al 27 y poner el bit 1 en el ENVIC en donde correspondía. ¿Sí? Ya lo hicieron alguna vez a mano estas dos cosas. Bien. En el registro de interrupciones pongo en 1 el bit para que haya interrupciones por dato recibido, solo por dato recibido. La transmisión la voy a manejar por programa principal, la recepción la voy a manejar por interrupciones. ¿Sí? Si quisiera recibir y transmitir, pongo acá también o el bit que corresponde al de transmisión. ¿Sí? Ahí puedo asignar solamente, siguiendo qué interrupción se recibe, ¿no? Claro. O sea, me refiero por el OR ahí que he puesto. Sí, por eso. Este estaba en 0, o sea, no había nada, no había ninguna interrupción habilitada. Da igual. Estoy poniendo el bit que dice que cuando se recibe un carácter, genera interrupción.
El de transmisión, el de que genera interrupción, cuando se transmite un carácter no lo puse, entonces no voy a tener interrupción. Ni por error de paridad, ni por... Va a ser muy sencilla mi rutina de interrupción. ¿Sí? Podría poner todos los bits que quisiera acá y todas las condiciones de interrupción que quisiera. ¿Sí? Y entro en un lazo donde espero que aprieten una tecla, no nos preocupemos por eso ahora. Genero una cadena con 55 en hexa 2 veces y la transmito. ¿Cómo la transmito? En el registro de estado me fijo si el registro donde yo tengo que escribir está vacío. Una vez que el registro está vacío, copio en el registro de transmisión el carácter que corresponde a la cadena, muevo el puntero para procesar el carácter que sigue y espero a que se desocupe el lugar. ¿Sí? Y voy transmitiendo a medida que se va desocupando el registro de transmisión. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Si aprieto otra tecla, hago algo parecido. Ahora transmito 4 veces F0. ¿Sí? Esto va a hacer que la línea de transmisión yo la vea así. Porque tengo 4 ceros con el bit de start y 4 unos con el bit de stop. ¿Sí? En la línea de transmisión la voy a ver cuadrada. Cada subida y bajada es un carácter que estoy transmitiendo en TX. ¿Sí? Y ahora hago lo mismo. Escribo un carácter, espero a que se desocupe, pero en cuanto se desocupa, cambio una patita de propósito general. Entonces voy a ver cuánto tiempo demora en escribir el primero, cuánto tiempo demora en escribir el segundo, cuánto tiempo demora en escribir el tercer carácter. Porque esta patita va a estar cambiando. Por eso, arriba del todo, cuando empecé, la puse en 0. ¿Sí? Entonces, esa línea va a ser 0, escribo el primero, escribo el segundo, escribo el tercero, escribo el cuarto. Y voy a ver en qué momentos se producen las escrituras. ¿Sí? Cuando termino de transmitir todo, voy a hacer un flanco más cuando termine la transmisión. ¿Sí? Este es el bit que me decía que no solo está listo, no solo está vacío el registro donde estoy escribiendo, sino también el registro que se está usando para transmitir. ¿Sí? ¿Qué veo si corro eso? Esperen que me pongan los anteojos. Si yo me pongo delante del osciloscopio y le hago sombra, creo que se ve. ¿O no se ve? Ahí. Ahí se ve. Eso es... Esperen porque no grabé el programa. O sea, antes que nada debería mandar a grabar ese programa. Entonces, ahora sí. Fíjense que la frecuencia de transmisión es casi 57K. La frecuencia la estoy midiendo en el celeste, tengo TX. Como estoy transmitiendo 55, cada uno de estos es un bit time. ¿Sí? Entonces, la frecuencia que estoy midiendo es la mitad, porque acá tengo 2 bits, pero estoy midiendo un ciclo. ¿Sí? De todas formas, si hacen la cuenta, 57 no es 115, 200. ¿Qué pasa si bajamos
era para el otro lado. No. Esperen que ajuste el tiempo. Este es. Este es el primer carácter. Este es el segundo. Este es el tercero. Este es el cuarto. Acá escribí el primer carácter. En realidad, acá empecé la transmisión. ¿Sí? Bajo a 0 justo cuando empiezo. Acá escribí el primer carácter. Casi inmediatamente escribí el segundo. Y ahora, hasta que no se transmite el primero, no puedo escribir el segundo. Hasta que no se transmite el segundo, no puedo escribir el tercero. Y hasta que no se termina de transmitir el cuarto, no se pone la bandera de fin de transmisión. ¿Sí? Estos son los que estaban adentro del lazo. Este es el que está afuera del lazo. ¿Sí? Brian tiene cara de no. Volvemos al código. Esto es 55-55, lo que está arriba. O sea, una gráfica sería para transmitir y otra para poder escribir un nuevo número. No, lo que te estoy mostrando es en qué momento se habilitan los bits. Porque no tenés forma de ver los bits. Entonces, ¿qué hago? Copio el bit de transmisión en una patita de salida para poder graficarlo. ¿Sí? Entonces, si yo hago así y así, se va a ver mejor. Escribo el primer dato y casi inmediatamente escribo el segundo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que había dos registros. Yo escribía el primero, eso se copiaba al registro de transmisión y ya podía escribir el segundo. Pero fíjense que si hay FIFO, está de vacaciones. 2 y se acabó. Si acá hubiese una FIFO de 16, yo debería de seguir teniendo acá igual de rápido los 16 caracteres. Y no, al segundo se frenó. Al segundo el bit me dijo, pero no sigas escribiendo porque no puedo. En ese caso tendríamos 4 de pulso y después todo constante. Sí, y tendría que poner una cadena más grande, tendría que poner una cadena de 18 para ver qué meto. 16 se frena, en cuanto se transmite el primero se desocupa y de ahí ya terminó. Y quedaría un tiempo larguísimo hasta que se transmiten los 16 y entonces me marca este. ¿Sí? Si saco el bit de FIFO, lo podemos probar, da exactamente la misma gráfica. O sea, sucede exactamente lo mismo acá. El primero entra inmediatamente, el segundo entra al toque. Y a partir de ahí, hasta que no se transmite el primero y se desocupa el registro de transmisión, el dato que quedó ahí queda esperando y recién en ese momento, fíjense que esto está un cachito a la derecha. Esto, que es el tiempo que demora en transferir del registro que yo escribí al registro de transmisión real. ¿Sí? Y entonces, una vez que transmití el tercero, sí, escribo el cuarto y termino. Y esto es una vez que por acá arriba estaría el bit de stop, porque tengo más o menos este mismo tiempo, ¿sí? Hasta que se completa el bit de stop. Una vez que termina el bit de stop, recién me avisa que la transmisión está completa. Este es el último, este es el que me dice que la transmisión está completa. Pero entre el registro, no es en la comunicación. No, este es el de la comunicación, por eso, fíjate. Yo escribo el primer dato acá, o sea, escribo el primer dato en este flanco y se transmite acá. Acá escribo el segundo y recién se transmite acá. Y ahora voy a un carácter avanzado. En cuanto empiezo a transmitir el segundo, escribo el tercero. En cuanto empiezo a transmitir el tercero, escribo el cuarto y ya salí del lazo de transmisión porque ya agoté caracteres. Escribo el tercero, escribo el cuarto y recién llego a transmisión completa. ¿Sí? Al final de la transmisión del cuarto que está acá.
¿Sí? Por eso elegí un patrón fácil de ver cada uno de los 4 caracteres. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que eso no deberían ser 2, deberían ser 16. O sea, la FIFO debería de aceptar que yo ponga 1 y me dice, no hay problema, ya lo usé. O sea, está libre. Pongo el segundo y me tiene que decir, está libre de vuelta. Pongo el tercero, está libre. Hasta que la FIFO se llena. ¿Sí? Entonces, si hay 16 lugares, yo debería poder escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siempre en la misma dirección y se llena. Cuando se llena, me dice, pará. ¿Sí? Y después, en otra que yo trabajé con FIFO, que hacía lo que tenía que hacer, ¿qué sucedía? Vos le decías, bueno, cuando la FIFO baje de algo parecido a esta, de 8, de 4, o sea, cuando le queden tantos datos en la FIFO, generame una interrupción. Entonces, ¿qué hacías en la interrupción? De vuelta llenabas hasta que la FIFO te diga que esté llena. O sea, vos escribís, el algoritmo es el mismo, escribís hasta que el bit te dice, pará porque estoy completo. Lo que pasa es que por ahí metes 8, por ahí metes 7, por ahí metes 6, porque vos le decís, avísame cuando te queden 8, pero por ahí te demorás en ir a llenarlo y ya transmitió 1 o 2 más. ¿Sí? Entonces jugás con eso. Si vos le das baja prioridad y te vas a demorar en atender la interrupción, bueno, le pones las marcas de FIFO un poco más arriba y sabés que tenés tiempo. ¿Sí? Para eso se usa el registro de nivel. Vos podrías mandar a perder esta interrupción, que se demore mucho, y bueno, la FIFO te banca ese tiempo. ¿Sí? Vos sabés cuánto es lo que podés demorarte hasta que se llene la FIFO. Entonces es un resorte para no darle mucha prioridad a esta interrupción, si no quisieras. ¿Sí? Acá estamos transmitiendo 32 bits. Estamos transmitiendo, no. Todo lo que es RC32, o sea, todo lo que es serial está orientado a caracteres de 5, 6, 7 u 8. Y punto. Cada vez que transmitimos. Es de 8. Son paquetes de 8. Más el bit start y el bit stop. O sea, si querés transmitir, o sea, estamos transmitiendo 32 bits, pero como 4 datos de 8. Claro, ahí en la rima, la cuadrada son 8 bits, 8 bits. 8 No, son el bit de start y los 4 primeros en 0. 4 bits de datos y el bit de stop. Está puesto para que el bit de, o sea, acá tenés el start y 4 datos, todos en 0. Y después tenés 4 datos en 1 y el stop. En 0 y en 1 es porque es F0. Claro, si pongo 0F, vas a tener un pulsito chiquito acá, los 4 arriba, los 4 abajo y el pulsito chiquito del stop. Lo cambiamos. O sea, ¿Por qué transmite primero el 0 y después el F? Porque así está normalizado, digamos. O sea, el orden de transmisión está normalizado. ¿Cuál es el bit que se transmite primero? Está normalizado. ¿El menos significativo o el más significativo? Creo, no me acuerdo. O sea, vemos el código y le digo. Pero sí hay un orden de transmisión. Nosotros tuviéramos la FIFO de 16. Yo estaría transmitiendo los 16 bits. No, para. Si la FIFO es de 16 bytes, es de 16 bytes. Entonces, vos podrías meter 16 de estos inmediatamente. O sea, vos tendrías que ver de estos pulsitos angostitos, 16. Suponete que yo extiendo la cadena. Yo ahora estoy mandando una cadena de 4 caracteres. Mando una cadena de 20. Tendrías que ver 16 de estos cortitos y se frena. Los 16 cortitos, fíjate que ya transmití 2 caracteres, para que cuando lleguen los 16 cortitos serían por acá. O sea que voy a ver 18 cortitos, se va a frenar hasta el final del carácter, va a entrar 1, se va a frenar hasta el final del carácter, va a entrar 1, y cuando haya llegado a los 20, se acabó. Pero recién por ahí voy transmitiendo 5. ¿Sí? Porque la tasa a la que van a entrar es este tiempo, o sea, deberían de entrar muy rápido. ¿Sí? Hasta que llene la FIFO. Cuando llene la FIFO, yo los pongo a esta velocidad y salen a esta. Claramente se va a llenar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Para recepción estaría funcionando bien? Para recepción, en realidad yo le digo que quiero que me avise con una interrupción. Cuando llegan 8 datos, ahora lo muestro y Claro, pero si se está 1 y agotando chao. la cantidad, digamos. No probé. Bueno, No probé. ¿Podemos probar? preguntaba por curioso. Sí, creo que sí. Si las dudas, digamos.
ceros ponemos 55, que es 1, 0, 1. Lo que pasa es que vas a tener acá un patrón que va a ser difícil detectar dónde está cada carácter. Por eso no lo puse en este ejemplo de 55. Porque vos tendrías acá 16. Mirá, lo muestro. Si para eso está el código. Si deja ahí un F0 y un 55 se deja. ¿Así? Claro. ¿Ves? No es fácil saber cuántos caracteres transmitió ahí. Hay que empezar a contar. O sea, tenés que contar 5 arriba y 5 abajo es un carácter. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y recién vendría, pero es más visible si vos tenés solo una transición. ¿Por qué? Porque lo que yo quería ver es en qué momento cambia cada carácter. O sea, en qué momento se termina de transmitir el carácter y se produce el flanco. Acá como que no terminás de verlo del todo bien. ¿Sí? Por eso elegí el otro patrón. ¿Es el bit de inicio, el primero, el ancho? Esto es el bit de start. Este es el primer bit de datos. Este es el segundo bit de datos. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, stop, start del segundo carácter. ¿Sí? Cada 8 va cada 10. Cada 10. Cambia el de abajo. El de abajo cambia cuando puedo escribir. Claro, por eso. Pero es cada carácter. O sea, cuando termino de transmitir un carácter, puedo recibir el que sigue. Pero termino de transmitir los 10 bits, que son los 8. Más los 2 de relleno. Exactamente. Me recuerdo que era la señal amarilla. Era el La estado señal de- amarilla es cuando estoy escribiendo, sacándole todo ese ruidaje que tiene. O sea, acá escribí el primer acá pude escribir el primer carácter, acá pude escribir el segundo en el registro de transmisión, acá pude escribir el tercero, acá pude escribir el cuarto, acá se completó la transmisión. ¿Sí? Es el puerto que pidió que lo cambie, digamos, que Lo pongo yo por software, ¿sí? claro. Como una forma de ver en el osciloscopio qué está haciendo el programa. ¿Sí? Y de medir los tiempos del programa. Ponemos la configuración de fraccional. Fíjense, en el reloj con ajuste, ¿sí? El anterior, o sea, si vemos el osciloscopio, necesito la imagen. Ahí está la imagen, ahí está. Arriba, el verde, ¿qué era entonces? Esto, este X. Bien. Si yo estoy transmitiendo, Sí. ¿cómo, si yo estoy transmitiendo primero esa parte, ¿cómo hago para en ese segundito ya escribir un registro? Porque hay dos registros, yo les había dicho. Estaba el registro que hace el shift, ¿sí? Y el registro en el que yo escribo. De hecho, están, no me acuerdo ahora los nombres, pero este es THR, transmission, este es el registro de holding, y este es el de transmisión. Suponete que es TR. Entonces vos escribís acá, este se copia y se empieza a sacar a la velocidad de clock. Como vos escribís acá y este se copia inmediatamente, podés escribir en un segundo. Pero hasta que este no termine el carácter que estaba haciendo y se copie, no podés escribir el tercero. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que estás viendo. El primero lo escribís, se copia, se empieza a transmitir y ya te habilita un segundo inmediatamente. Pero ahora, hasta que no termine de salir el primero de este y el segundo se copie para empezar la transmisión, no podés escribir un tercero. Por eso es que ya el primero y el segundo entran rápido, pero el tercero recién entra cuando se termina de transmitir el primero. ¿Cómo distingue el primero del segundo, profe?
Porque cada flanco es uno. Este flanco es el primero. Este flanco es el segundo, por orden. ¿Sí? Yo sé que en cada vez, o sea, arranco con la señal en bajo, porque lo primero que hago es llevarlo abajo. Y después, cada vez que transmito uno, hago un cambio. Entonces, este flanco es porque transmitió el primero. Este flanco es porque transmitió el segundo. Este flanco es porque transmitió el tercero. Y este flanco es porque escribió, no transmitió. Escribió en el registro de holding el tercero o el cuarto. Y tengo un flanco más que es cuando me dice que terminó la transmisión, que es este. ¿Sí? ¿Por qué yo que nosotros ahí tenemos como una cuadrada más ancha? Esta. Claro, porque yo lo había guardado antes del holding. Claro, yo podría haber puesto un dato más y ahora tengo que esperar que se vacíe este, se copie este, se vacíe ese y recién termina la transmisión, que es este flanco. Este flanco es cuando ya se transmitió todo. O sea, ya a partir de acá estoy en inactividad. ¿Sí? Por eso este, o sea, a ver, este es el doble y este es casi nada, porque como puedo escribir dos, meto dos primero y después tengo que esperar que se vacíen los dos. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Cambiemos la rutina de configuración de recién por esta. Fíjense que en esta le estoy diciendo que quiero interrupción recién cuando tenga 8 datos en la FIFO de recepción. Después vamos a poner un carácter y vaya a la rutina de interrupción de una. ¿Sí? Habilito la FIFO, borro los dos registros y le digo que quiero trigger en el nivel 3. Si se fijan en la tablita, esto es 8. Deshabilito el transmisor igual que antes, borro las interrupciones, seteo el control de línea, habilito el acceso al divisor. Como habíamos hecho la cuenta, cambia al dividir en 1 más un tercio, entonces daba 83. Y el fraccional lo tengo que escribir a las dos mitades en un registro. Entonces tengo estos macros que me lo van a acomodar. Esto va en, no sé, los bits 0 a 4 y esto va en los bits 5 a 8. En lugar de ponerme a hacer los movimientos en hexadecimal, estos macros corren los números para acomodarlos. ¿Sí? Lo cierto es que escribo un tercio. Deshabilito el acceso al divisor, habilito. Lo único que cambió es esto y esto, respecto a la configuración que habíamos visto antes. Y el nivel de FIFO. Si ahora uso ese código, y acá tengo que hacer así, creo. Esperen, que igual primero hay que ajustarlo. Ese no era. $57,600, que es casi exactamente la mitad de $115,200, que es lo que quiero transmitir. Sin embargo, esto es un software para recibir serial en la PC. Si yo transmito a 57,600,
Primero si abro el puerto. Miren, ¿les suenan conocidos los parámetros? Bien. ¿Sí? Estoy mandando 2 caracteres 55 para generar el patrón del reloj. Eso estoy transmitiendo los 57.600, porque el osciloscopio decía que estaba realmente en la frecuencia casi que corresponde. Fíjense, se movió un poquito, pero no importa. Si voy al otro reloj sin ajustar, o sea, vuelvo a poner acá el reloj sin ajustar, ¿no dice make? Bien. Entonces, no, va a seguir andando el otro, ¿verdad? El osciloscopio me delata. Ahí debería de estar. Fíjense que estoy en 57.98 y sin embargo, los bits los recibo bien. Ahora, si me voy no sé si con 109 será suficiente, pero si me corro demasiado de reloj, ya voy a empezar a recibir basura. O sea, acá voy a recibir cualquier cosa. ¿Sí? Todavía anda. Ya estoy en 58, ¿no? Con 109. Ya empecé a recibir basura. Ya me fui de las tolerancias de frecuencia. ¿Sí? ¿Puede ser que entonces haya como una tolerancia final más grande que la que... No, si te sentás a hacer las cuentas, te tiene que dar el 25% el 40% del bit time en los 10 bits. O sea, el 4% de margen de error. Ahí estoy en 60-69. ¿Sí? Ahí ya me salí de tolerancia. ¿Sí? Tened en cuenta que la PC no tiene puertos de esto, entonces hay una plaquita y esa plaquita tiene un cristal que está justo para las frecuencias para las frecuencias estas. O sea, estoy trabajando en el receptor, estoy trabajando con un cristal y el cristal está pensado para las frecuencias para estas tablas de frecuencia, entonces ahí el divisor da exacto siempre. ¿Sí? Porque es un circuito que está dedicado nada más que a esto. No es como el micro que tiene que compartir el reloj con un montón de cosas. Entonces a eso lo hacen andar a 24 megas porque las divisiones dan bien, por decirte un ejemplo. ¿Sí? Entonces el receptor debe estar recibiendo exactamente 115-200. Si el receptor se corre y el transmisor se corre, más chica es la banda en la que se pueden poner de acuerdo encima. ¿Sí? Bien. Veamos la recepción. ¿Cómo declaro una rutina de servicio en C? Bueno, el fabricante o sea, ARM, decidió ponerle nombre a la rutina de servicio. Entonces ya hay una función que se llama UART3-IRQ handler. Si ustedes le ponen el mismo nombre, eso es la rutina de servicio. La opción es ir a tocar a mano el vector de interrupciones que ya está prearmado en un archivo del fabricante que mejor no tocar. ¿Sí? Entonces, básicamente le simplificaron la vida. Ellos armaron el vector y le dijeron ponele este nombre a la función. Si vos le pones este nombre, esto automáticamente es la rutina de servicio de la UART3. En algún lado está el vector definido. ¿Sí?
¿Qué es lo que hago? Ese no, el de arriba. Este es para después. Me fijo en el registro de estado si tengo un dato recibido. Si tengo un dato recibido, lo leo en el registro de recepción y lo escribo en el registro de transmisión, o sea que voy a tener eco. Si yo mando una letra, voy a recibir exactamente la misma letra transmitida. ¿Sí? Entonces, si esto está andando, sería bueno que lo hagamos a la velocidad que corresponde, ¿verdad? Si no, no vamos a llegar muy lejos. Si yo transmito una letra, ¿sí? Abajo ven parte de la letra y recibo la misma letra que transmití, que es una A minúscula. ¿Sí? Yo la transmití, la recibí y él me la volvió a transmitir. ¿Sí? Fíjense que ahí la configuración que estamos usando dice que no debería tener rutina de interrupción hasta que tenga 8 datos en la FIFO. Mandé uno y me lo devolvió al toque. No hace falta que ponga un breakpoint para ver que la rutina de interrupción se está ejecutando y que el dato, en cuanto llegó un dato, se disparó la rutina de servicio. Si les queda duda, vamos a poner un breakpoint acá y entonces, cuando transmito una letra, inmediatamente entra la rutina de servicio. ¿Sí? Y cuando complete esto, se transmite la letra que mandé ahora. Ahora, el fabricante les da 2 archivos. A ver si los encuentro. Un archivo H, donde están el struct que describe el registro, ¿sí? Este tipo de datos es el struct que describe a todo el registro, a todo el dispositivo. Están todos los macros que venimos usando, por ejemplo, el de prender la interrupción de RB, ¿sí? Todos los bits de los registros de control de estado, son muchos. A ver, tenés 2 opciones, o lees el manual y lo haces vos, o mirás este archivo y lo usás. Alguna de las dos tenés que hacer. En realidad, estos nombres coinciden con los nombres que están en el manual. O sea, el nombre del medio es el nombre del registro y el nombre de la derecha es el nombre del bit. Entonces, si vos volvés acá, no se llega a ver. Ay. Vamos acá, por ejemplo. Si el registro es OSR y el bit o el campo que te interesa es OSINT, va a ser ward-osr-OSINT. O sea que tampoco hace falta que vayas a escanear el archivo H para saberlo. ¿Sí? Y además te dan funciones. Entonces,
¿cuál sería, esperen que ya me perdí el código, cuál sería la configuración que van a usar ustedes? Esto es el mismo código hecho con las librerías que me da el fabricante. Entonces, chip UART init ya configura todo el sistema de reloj, la configura en 8 bits, etcétera, etcétera, etcétera. Seteo de velocidad con o sin divisor. Lo único que tienen que hacer es decidir cuál llaman. Si quieren habilitar o no la FIFO, si quieren habilitan el transmisor, setean la prioridad, habilitan la interrupción del bit, o sea, no hace falta acceder a los registros. Tienen funciones que son bastante más descriptivas, que están explicadas, qué es cada parámetro. Lo que haces es pasarle el puntero al dispositivo, siempre, los bits que querés que maneje con los nombres, ¿sí? Y después, tenés, por ejemplo, una función de send blocking. Entonces, ¿esta qué hace? Se queda transmitiendo. ¿Por qué blocking? Porque es blocante. La función no va a volver hasta que no haya completado la transmisión. ¿Sí? Pero si vos durante la transmisión además querés escanear un teclado, esta función no te sirve. Tenés que hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces también tenés una send non-blocking. Vos le decís, mandame la cadena, ella transmite y te dice, mandé 3, quedan 25. Volvés a insistir, ahora te mandé 2 más, quedan 22, hasta que no queda nada. ¿Sí? Entonces la podés poner en un lazo, el tipo va transmitiendo lo que puede y cuando termina te avisa y mientras tanto vos insistís. ¿Me explico? Y después tenés otra por interrupciones. Usá la que más te guste o la que mejor se adapte a tus necesidades. ¿Sí? Pero lo haces todo con funciones. O sea, y en el código de abajo, en la rutina, pasa algo por el estilo. Tenés una readline status, bueno, sí te tenés que fijar el bit, y después tenés un send byte y un read byte. Y para recibir también tenés una receive blocking, o sea, quiero recibir una cadena que tenga tantos datos y esperar hasta que llegue la cadena, chao. ¿Sí? Entonces, siempre el fabricante les da un conjunto de funciones para que sea más fácil de manejarlo. ¿Profe? Sí. ¿Podemos volver a ver la parte en donde seteaba la patita en la que se iba a transmitir? Donde manejo el multiplexado o el... ¿Dónde define cuál va a ser TX y cuál RX? No, eso no lo defino en realidad. Eso lo decidió el fabricante. El fabricante dijo, si quieren lo buscamos porque tengo que buscar un rato. Normalmente el mismo pin, o sea, la señal de UART3TX suele aparecer en 2 terminales distintos. O sea, lo puedes usar en el pin 5.7 o lo puedes usar en el pin 6.4. Entonces, yo decidí que lo voy a usar en el 6.4. Le digo que el 6.4 lo quiero en la función que corresponde. Hay una tabla que me dice, el 6.4, función 2 es TX, función 1 es GPIO, función 0 es entrada analógica. ¿Sí? Lo que sí suele suceder con este tipo de cosas es que aparecen en 2 o 3 lugares. O sea, lo puedo usar por estos 2 pinos, lo puedo usar por aquellos 2 pinos, lo puedo usar híbrido. Incluso puedo sacar uno por acá y el otro por allá. ¿Sí? Entonces, podrías usar estos pines o podrías usar otros pines y sacar la misma señal. Eso es, como tenés cosas compartidas, por ahí, esta UART comparte con otra cosa que te hace falta y o uso la UART o uso la otra cosa. Entonces, están mezcladas, varias cosas se repiten en más de un terminal para que si necesitas las dos cosas lo uses por otro lado. Igual en general no puedes usar todo. O sea, algo sacrificas. Es muy difícil que puedas aprovechar todos los componentes que tenés. Algunos quedan sin usar. ¿Sí? Pero eso tenés una hoja que te dice cada terminal cuáles son las funciones que tiene asignado. Solo podés elegir entre las dos disponibles. ¿Dudas? ¿Qué tienen que hacer en el laboratorio? Esto, o sea, tienen que hacer algo parecido a esto,
pero con funciones del fabricante, o sea, recibir datos y transmitir datos a la PC, como hicimos ahora, por programa principal, no hace falta interrupciones, y con las funciones del fabricante, o sea que es más o menos fácil. ¿Cuándo lo vamos a hacer el laboratorio? Como después del parcial, creo que es el laboratorio. Si mal no recuerdo, a ver, te digo. ¿26? Septiembre. Y no es después del parcial, pero casi. El parcial está un poquito más bajo. ¿Sí? Ahí va el laboratorio. ¿Sí? No, le íbamos a dar una máquina virtual un poco más liviana, porque en micro ustedes no tenían las librerías de C en la máquina que tenían. Es parecida, pero no es la misma. Nosotros estamos, ¿dónde estamos? Aquí. Y ya terminamos. ¿Estamos acá? Sí, estamos acá. Y ya terminamos el tema 2. Con lo cual. Pasó el lunes 5 también. Bueno. Nos vemos el miércoles 7. No. Todo pulse por el fútbol. Hablando en serio, alguien hoy, pero creo que no está, había tenido problemas con el movimiento del práctico. ¿Por qué? Si yo no doy teoría el lunes 5, a ustedes les queda un sándwich. Tienen práctica de 2 a 4 y nada de 4 a 6. Podemos hacer dos cosas. Podemos avanzar con el tema 3 el 5, como para rellenar el hueco y que no pierdan el tiempo, o podemos correr el práctico de 4 a 6. Ese sería el 2, que es de este tema justamente. Claro, después recién vas a venir con el laboratorio. ¿Qué prefieren? ¿O hago una encuesta en Discord? Creo que la encuesta sería lo mejor. Listo. Sería más democrático. Por ahí depende de alguien que... Sí, el tema es que habíamos dicho que el horario obligatorio es el de 2 a 4 que el de práctica. Por eso es que no me gusta la idea de moverlo si alguien tiene inconveniente. Prefiero rellenarlo con teoría y no dar el miércoles. ¿Sí? Este miércoles seguro no tenemos. Porque, fíjate. Ya está. Ya demasiado con que vamos a avanzar con el tema 3 cuando recién están haciendo el práctico del 2 como para avanzar el miércoles. O sea. Yo no tengo problema. Sí rellenar el hueco del lunes para que no le quede el sándwich de 2 horas, pero el miércoles directamente empiezan más tarde y ya está. Yo no tengo problema que el lunes 12 nos quedamos la teoría de la materia. ¿Cómo? No tengo problema que el lunes 12 nos quedamos la teoría de la materia ya. No, faltan cosas todavía. No va a ser tan rápido.